Bueno, pues aquí estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a todas las que os habéis incorporado a esta Martesclass que nos va a dar Esmeralda y que estamos encantadas de poder acogerla dentro del festival. Yo soy Silvia Pereira, soy socia de Rosa Meras y entre las dos hemos creado esta propuesta de festival que, como ya sabréis, pues pretendemos con él poner el foco en los espectáculos que ya tienen esta mirada de igualdad. Sabemos que hay mucho más que hacer que lo que ya está hecho, pero nos apetecía tener esta mirada optimista y apoyar lo que ya se hace con este espíritu. El año pasado ya empezamos a incorporar otra serie de actividades paralelas a las artes escénicas, hicimos una exposición, también hicimos un encuentro, como vamos a hacer este año, y este año hemos optado por hacer una sesión de cuentos para adultos, que será mañana, esta masterclass que nos va a dar Esmeralda, y también un encuentro con la presentación de clásicas y modernas del estudio que han hecho de música, de dónde están las mujeres en la música, y también lo de las bibliotecas. Bueno, la presentación del estudio la va a hacer la Fundación SGAE y Clásicas y Modernas lo que nos va a presentar es el acuerdo que tienen con las bibliotecas para fomentar la presencia de las mujeres en las librerías de las bibliotecas. Bueno, Esmeralda R. Vaquero nos propuso hacer este taller y nos pareció muy interesante. Esperad un momento que tengo aquí una chuletilla que me la voy a abrir. Bueno, Esmeralda es nacida en Extremadura, es periodista, escritora y creadora. Colabora en Pícara Magazine, El Salto y la revista Contexto, entre otros medios. Es cofundadora de Dianas Colectiva. La obra Loca, creada a partir de sus poemas, ha recorrido distintos puntos de la geografía estatal. También imparte talleres de escritura en espacios culturales de Madrid y junto con otras compañeras fue finalista del concurso de micropiezas no sexistas, Cuéntame otra película, con el trabajo Cubetra de 2017. Y fue ganadora del primer premio en el segundo concurso de cómic contra la violencia de género del Ayuntamiento de Zaragoza por el guión del cómic Conmigo, del 2016. Ha sido también finalista del segundo Premio Nacional de Poesía Viva en el 2020 y recientemente se ha publicado su poemario Desarraigo por la editorial Alto Libros. Bueno, Esmeralda nos propuso hacer esta masterclass y que habláramos del canon de la literatura, que recorriéramos algunos de los obstáculos que han encontrado las escritoras, también que hablemos de la tradición en la escritura de las mujeres y que nos permita mediante esta masterclass descubrir o redescubrir algunos de los textos que nos va a proponer. También hablar sobre lo importante que es, ¿no?, reflexionar sobre el dominio masculino en la cultura en general y en concreto en la literatura, que es lo que ella va a tratar ahora mismo, el sexismo y también cómo contar con referentes que nos permitan allanar un camino, que son cuestiones como vitales, ¿no? Y que tienen una importancia son muy importantes si queremos tener o llenar estos espacios que están que todavía que han estado vacíos y que aún están vacíos, ¿no? Y que están presentes en la literatura actualmente con las mujeres. Bueno, pues sí, esta es la introducción que yo había preparado para Esmeralda. Esmeralda, te dejo que nos cuentes todo esto que es tan interesante y que nos apetece mucho escuchar. Bueno. No te he escuchado lo último. ¿Habéis oído algo de lo que he dicho? Todo menos lo último, Silvia. Vale, que ya habría cerrado el micrófono. No, que si podéis mantener el micrófono cerrado para que no se filtren ruidos y que sea más cómoda Y también que si queréis intervenir en algún momento, levantéis la mano. Luego, cuando termine su intervención, abriremos un turno de palabras para que podáis comentar o preguntar lo que queráis. Pero mientras tanto, si en algún momento necesitáis intervenir, pues levantáis la mano. Tenéis una aplicación, una manita a la izquierda que os permite hacerlo
pero también lo podéis hacer visualmente, que es muy, muy gráfico. Y luego al final pues abrimos este debate, intentaré hacer un poco, ser la moderadora y bueno, pues vamos adelante. Gracias, Esmeralda. Adelante. Vale, a ver que quite el micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación de Silvia y por la organización de este festival, que yo creo que sigue siendo muy necesario organizar eventos de este tipo porque el papel que tenemos siempre suele ser bastante menos representativo de lo que tendría que ser. Entonces, pues me parece genial, vamos, que organicéis este festival y que se haya podido pese a todas las dificultades. Bueno, claro, yo me imaginaba un encuentro en el Teatro del Escorial, con todas ahí alrededor, pudiendo compartir, viendo caras, en fin, calidez. Y pues bueno, al final ha tocado hacerlo así que os reconozco que para mí es un poco raro porque la tecnología y yo no somos muy amigas, pero bueno, en fin, que haremos lo que podamos. Aunque eso lo hemos llamado masterclass, para mí es digamos, una charla participativa. A mí sí que me gustaría que cuando queráis, pues habléis, porque seguro que tenéis cosas para compartir, para valorar, sugerir y me gustaría que pues lo pusierais por el chat o la manita o lo que sea y poder, pues eso, hacerlo entre todas. Vale. Como que para abordar un tema como el de mujeres y literatura, que es así tan inmenso, yo me estaba planteando, pues, un poco pensando también por qué me interesa y por qué, o algún momento que a mí me abrió los ojos o que me hizo pensar bueno, supongo que eso viene de mucho antes, pero sí que recuerdo o he querido tirar también de una experiencia personal porque yo llevo unos años haciendo talleres de escritura y me acuerdo de una vez la primera vez que organizaron el Día de las Escritoras, que fue, me parece, en 2016, pues yo estaba haciendo un taller y entonces pues llevé una entrevista de una escritora que hablaba del Día de las Escritoras y bueno. Y entonces en el taller, que por cierto, casi siempre son chicas las que hay, el 90% son mujeres, pues estuvimos comentando la entrevista, hablando del Día de las Escritoras y bueno. Y un chaval que había en el taller, que solía participar bastante, se quedó muy callado y cuando ya terminamos de compartir, pues le pregunté qué le pasaba, que sí, porque pensaba que quizá no le había parecido bien. Ya sabéis que a veces pues esto de eventos en conmemoración de no sé qué, quizá no a todo el mundo le parece bien. Y entonces el chico me dijo que es que se había dado cuenta de que no había leído ningún libro, o sea, ningún solo libro que estuviera escrito por una mujer. Y a mí me sorprendió bastante porque tampoco es que yo tuviera a lo mejor toda la información o todas las referencias que puedo tener hoy y que tampoco son demasiadas porque tenemos que hacer esa labor constante de exploración, indagación y demás, pero tengo más que las de hace 4 o 5 años. Entonces me sorprendió un montón y pensé que era importante ir incluyendo cada vez más mujeres como referencias. Y es cierto que ahora ya la mayoría de los talleres que hago, la verdad es que cito a mujeres y procuro pues tenerlas de referentes y de soporte en textos, a la hora de, no sé, recomendar obras. O sea, recomiendo de todo, pero es cierto que me inclino por ahí porque que un chico de 25 años no hubiera leído en 2016 ninguna obra escrita por una mujer, pues bueno, me parecía que era significativo, ¿no? Bueno, para centrar un poco y para empezar a hablar de literatura y mujeres, yo creo que es importante
empezar a hablar del canon literario, como decía antes Silvia, que voy a ver si sé compartir pantalla y ponemos el Power. A ver. A ver. No veis mi pantalla, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Estoy dándole a compartir pantalla y no sé. En teoría, No me deja abajo darle a compartir. sabes que abajo a la izquierda tienes dos cuadraditos. En el segundo pone compartir pantalla. Compartir pantalla. Ah, vale, mira, ya está. Al lado del chat, sí. Sí. Vale, Ahora ese vemos, es eso es. mi maravilloso PowerPoint. Vale. Vale. Pongo ahí a pantalla completa. Bueno. Vale. Entonces, antes de que se me haya olvidado, antes de pasar al tema del canon, sí que también me planteé, porque yo soy de cuestionarme muchas cosas y de plantearme casi todo, me planteaba si la denominación en sí de mujeres que cuentan era acertada o no, porque no es que haya... Decir mujeres que cuentan, en cierto sentido, es como que hay mujeres que cuentan más o menos, y realmente lo que ha venido pasando es que no hemos contado en donde teníamos o sea, en muchos sitios que teníamos que contar, y en este caso era el doble juego de mujeres que cuentan, en cuanto a mujeres que crean, que escriben, que generan material artístico, ¿no? En ese sentido lo de contar. Pero sí es cierto que en ese sentido creo que muchas veces la manera de utilizar el lenguaje o la manera en que nos expresamos, quizá hasta inconscientemente, como muchas de las cosas que hacemos, también es relevante a la hora de intentar paliar ciertos sesgos machistas que tenemos ahí incorporados. Entonces, bueno, mujeres que cuentan somos todas, lo que pasa es que algunas que a mí me parecen relevantes y que las he ido conociendo un poco entre casualidad, entre indagación, entre gente que he conocido y demás, pues creo que no debería ser tan difícil y que deberían contar de una manera más sencilla de lo que lo hacen. Por otra parte, sí que, y esto sí que me gusta señalarlo, no pretendo que porque estas mujeres sean de las que hablemos y no otras, dé la sensación de que es que tienen más importancia que otras, porque luego, de hecho, si puedo, os enviaré o os puedo dar el PowerPoint y un poco más de material, quizá vosotras conocéis a otras, en fin, que luego puedo pasar más material, pero estas que he seleccionado son pues porque yo a lo mejor las he leído más o porque he tenido más contacto, pero lo que me importa es lo colectivo y el tema de las mujeres en su conjunto, bueno, mujeres y otros colectivos, identidades que no están tan representadas, pero no como individualidades, ¿no? Y, bueno, que la idea de hacer eventos como este es poner un poco un granito de arena en dar continuidad al trabajo que hacen otras mujeres y que no se queden al final pues en un evento muy específico, en algo concreto, sino que yo creo que es importante, pues eso, generar un cierto desarrollo o trasladarlo, ¿no? De unas personas a otras o recomendar o como que no se quede solo en estos espacios en los que a lo mejor todas estamos más concienciadas, sino que yo creo que es importante como el darle continuidad, el compartir, ya sabemos. Bueno, el canon. Pues el canon literario sería el modelo a seguir que se supone que, bueno, el modelo, digamos, compuesto por todas esas obras literarias de la historia de la literatura que merecen tener una continuidad en el tiempo, merecen pasar a la historia, merecen
ser criticadas en toda su plenitud, merecen, pues eso, un lugar en la historia de la literatura y en los medios de comunicación y en los libros de texto. Es decir, son todas esas obras que se consideran valiosas y con capacidad de tener una repercusión en las vidas, en los libros y en todo en el entorno, ¿no? En su sentido más amplio, en el entorno cultural, claro. Entonces, ese modelo a seguir, normalmente, el establecido, digamos, que es el del hombre blanco, de clase media alta, heterosexual, bueno, capacitado, entre comillas, ¿no? Capacitista, es decir, es un modelo en el que hay ese eje, digamos, y todo lo que está más cercano a ese eje, pues es lo que más vemos, lo que más visible está. Pero podemos ir a cualquier librería un poco más grande o comercial. Yo hace 4 o 5 días fui a una gran librería en el centro de Madrid, en Gran Vía, y bueno, y al final la literatura que te encuentras, no me refiero ya solamente a mujeres y hombres, que también hay mucha menos literatura expuesta en primera línea que esté escrita por mujeres, y la que hay suele ser bastante comercial y bastante televisiva o bastante relacionada ya también con esto pues eso, de las series y todo esto, ¿no? Y la tele. Pero si ya de por sí hay pocos libros de mujeres, cuanto más nos alejamos de este canon, ¿no? de que sean blancos, occidentales, de clase media alta, heterosexuales, y, o sea, con todas estas características, muchas menos posibilidades hay de recibir, de conseguir o de ver ese tipo de literatura en el entorno. Y claro, esto no es que se haga intencionadamente, ¿no? Es lógico cuando en los libros de texto, por ejemplo, me he estado también, porque aunque me gusta leer noticias y artículos, pero luego me gusta leer las cosas de primera mano. Y me he estado viendo varios libros de texto y es realmente lamentable, o sea, la presencia de mujeres que hay ya no sé, digo solo hasta el siglo XVIII, XIX, es que ya en el siglo XX también, un libro de Delvives que tenía por aquí no tenía más que pues eso, es que no hemos avanzado en ese sentido. Lo que creo que vamos avanzando en otros campos, como que ahí el tema, los libros de texto no salen representadas muchas mujeres de las que ya se habla mucho, de las que ya están ahí como más en línea, en primera línea, no. Ni en libros de texto, ni muchas veces en los medios de comunicación, ni en distintas publicaciones editoriales, bueno, pues estamos todavía tan presentes, ni mujeres, ni, como decía antes, voy a hablar más de mujeres, pero también me voy a referir a eso, todo lo que está fuera de este canon, centrado más en las mujeres, pero fuera de este canon. Vale, un poco para paliar lo que conlleva el que exista este canon literario, en los años 60, bueno, un poquito antes, pero en Estados Unidos, sobre los 60-70, empezó a tener bastante relevancia la crítica literaria feminista, ¿no? A raíz de, sobre todo, bueno, fue como que el revulsivo o lo que más, con lo que más empezó a emerger de una manera bastante más visible fue a raíz de la publicación de Política Sexual de Kate Millett, que fue en el 70, pero bueno, ya previamente había empezado a avanzar el análisis, la consideración de las obras y esta visión de género que hoy ya la tenemos bastante más arraigada, pero esa crítica literaria feminista que surgió por entonces creía que la literatura tenía un valor en la vida que también conllevaba un cierto aprendizaje y, por lo tanto, si estaban fuera y si quedaban fuera todas esas obras escritas por mujeres que no estaban representadas, estaba quedando fuera una parte importante de la experiencia humana, ¿no? Entonces, pues empezaron a revisar y empezaron a analizar obras. Kate Millett en este libro
de hecho, en un capítulo, aunque el libro como que aborda más las relaciones las relaciones sexuales y las consecuencias. Para ella dice que las relaciones sexuales también son, la manera de realizarlas también son políticas, pero bueno, luego dedica también a la literatura, ¿no? Como que se centró bastante y fue un poco el germen de todo lo que ha venido después. Y al final lo que la crítica literaria feminista empezó a reclamar era una revisión del poder, de ese poder que al final se trasladaba también a la literatura, ¿no? A la narrativa, a la poesía, y ese poder que al final se estaba también manifestando a través de las publicaciones. Vale, entonces, ya en el año 1983, Joanna Russ escribió este libro, que lo tengo aquí porque es muy cuco aunque esté así, que es Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Este libro, que me parece ya llamativo en sí mismo, está escrito desde el 83 y es que es muy reciente, hasta hace 2-3 años no se ha traducido aquí. No sé si alguna lo habréis leído, pero yo con varias personas con las que he hablado no lo habían leído y me parece lógico, porque es que sí que hay otros libros, pero que además es un libro muy certero y que es lo que vamos a hablar aquí, también se refleja ahí con ejemplos muchos más antiguos, pero hace un análisis muy exhaustivo y muy certero de esto, del tema del canon y de estos obstáculos que hemos tenido las mujeres. Pues este libro del año 83 que os decía, resulta que está traducido por Gloria Fortún y me parece también muy importante la labor que está haciendo como traductora y como que está recuperando, ¿no? Que al final también el tema de las traducciones, si no hay una persona como ella, en este caso, bueno, y la editorial, Dos Bigotes y Barret, me parece que deciden apostar por este libro, realmente es que es otro hándicap más, que no lo tengo desarrollado en el PowerPoint ni en la charla, pero realmente, claro, todo este tema del canon también conlleva que si no se valoran las obras que están menos valoradas también tienen menos posibilidades de ser traducidas. Si no hay personas que crean que eso merece ser leído, esas obras que están en inglés, y ya no digamos de otros idiomas, porque el inglés todavía es el idioma predominante, pero cuando son otros idiomas mucho más minoritarios, imaginaros qué posibilidades hay de que conozcamos a autoras importantísimas, ¿no? De otros países. Entonces, bueno, pues este libro, eso me parece que es vital y os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, yo me he basado un poco en la estructura que tiene el libro, con muchos ejemplos actuales, porque, pues eso, pero la estructura sí que es en cierto sentido parecida. Y bueno, esta cita que he puesto aquí me pareció muy interesante porque, bueno, dice, en una sociedad que lo dice la misma Joanna Russ, en una sociedad que se define como igualitaria, la situación ideal es aquella en la que los miembros de los grupos inadecuados, es decir, los grupos que están además alejados del canon, del modelo, tengan la libertad de dedicarse a la literatura y aún así no lo hagan, probando que son incapaces de ello. Esto, claro, yo lo leía y pensaba, está escrito en el 83, pero no es algo, a mí no me suena tan lejano, no sé a vosotras, pero a mí no me suena tan lejano. Bueno, una de los ejes que ella utiliza varios ejes, bueno, uno es el de prohibiciones. En prohibiciones, la idea que ella comenta, bueno, es que no existe en los últimos siglos una prohibición como tal
de publicación y de escritura de las mujeres en ningún país, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? No existe, digamos, en sí una prohibición expresa, como, por ejemplo, sí que pasó de manera muy explícita con la tradición literaria de la esclavitud negra de Estados Unidos. Entonces, ella dice, no es que exista esta prohibición, es que se utilizan otros mecanismos mucho más solapados, ¿no? Mucho menos evidentes que una prohibición. Entonces, ella incluye aquí algunos ejes. La situación de pobreza, la falta de tiempo libre y la falta de apoyo o los automandatos, que luego lo vemos. En la situación de pobreza, claro, a día de hoy ya quizá no pasa tanto, pero, por ejemplo, Emily Dickinson era una mujer que era, bueno, no es que fuera su familia bastante pobre, pero ella sí también, o sea, tenía que pedir dinero para sus cartas, sabéis que le gustaba mucho escribir cartas, bueno, escribía en muchos sitios y bueno, y hablo del siglo XIX, yo me voy a centrar más adelante, pero voy a hablar más, en este caso hago referencia a ella del ¿perdón? ¿Me habéis dicho algo a alguien? Es que tengo el PowerPoint y no veo las caras. No. Vale. Bueno, pues eso, ¿no? Emily Dickinson sí que era pobre, pero bueno, claro, estamos hablando del siglo XIX, entonces también de las hermanas Bronte, como que tuvieron bastantes dificultades en ese sentido. Luego a mí hay una que además le he dedicado bastante porque me parece muy importante, que es la falta de tiempo libre de las mujeres. Bueno, voy a pasar. Vale. Claro, la falta de tiempo libre, muchas veces cuando nos dedicamos, bueno, a mí también parto de, yo hasta hace muy pocos años, por ejemplo, aunque ahora sí que he conseguido con bastante esfuerzo dedicarme a más o menos a lo que quiero hacer, a mí eso me ha costado muchos años. Entonces, imaginaros, pues hace un siglo, digamos antes, y bueno, y la mayoría de las veces, aunque te quieras dedicar a escribir o a crear, no es no puedes dedicar la mayor parte del tiempo del día a eso, porque a lo mejor hay que buscarse otros trabajos pues para tener un sueldo y demás. Entonces, eso cuando hay familia, ¿no? Cuando hay unas personas alrededor a las que dedicar tiempo de cuidados, pues todavía se convierte en menos tiempo para poder dedicarse a crear. Y, no, vale. Claro, esto que vemos, que creemos que hoy ya no pasa, que hoy ya, si te quieres dedicar a crear y a la cultura, seguramente tengas ya más soporte o puedas dedicar más tiempo. Pues esta noticia de esto, de hace 2 años, pues volvía a incidir en que, al final, quienes cuidan y quienes, bueno, lo ponen así, quien prepara la cena, en fin, que las mujeres al final terminamos soportando la mayor parte del trabajo doméstico, del trabajo de casa y de cuidados. Entonces, claro, es muy difícil poder dedicar tiempo de calidad a una actividad cuando tienes que dedicar tiempo a estas otras tareas del hogar, sobre todo cuando no tienes apoyo, que en muchas ocasiones no sigue sin pasar. Esto, como decía antes, y volviendo al tema del canon, si puedes, o sea, cuanto más te alejes, como veíamos antes, de este eje de mujer blanca, de clase media, alta, heterosexual, etcétera, es más